Renuncia de derechos de autor. Ninguna de las imágenes, canciones, personajes u obras utilizadas en este video me pertenecen. Créditos a sus respectivos autores. Los días posteriores a su salida del hospital se sintieron distintos al resto, desde el cómo descansó, cuando lo hizo, hasta cómo fue su tiempo durante la prohibición que la policía le impuso para que evitara exponerse demasiado en público. Esa última parte en especial, fue pasada totalmente por alto por parte de Sukuna. Comer, dormir, salir a caminar, o simplemente desperdiciar su tiempo en casa. Eso comenzó a crear una impaciencia en su interior, y estaba lejos de agradarle. No es que tuviese otra cosa mejor que hacer. La visita del ratón, el esqueleto y el vagabundo no fue más que una formalidad para hablar sobre los dormitorios que estaban implementando. Además de concederle un permiso indefinido para permanecer en casa hasta que se sintiese recuperado por completo. El rechazo viniendo de Akane respecto a confiarles, por segunda vez, su hijo a la UA fue un no rotundo. Por más que trató de decirlo con cortesía, falló en ocultar su indignación y el miedo acumulado. Ninguno de los tres representantes de la Academia de Héroes más grande de Japón se mostró sorprendido ante esa respuesta. Era algo obvio en cierta parte, pero le sacaron el mejor de los provechos al usarlo como excusa para verificar personalmente el avance en el estado de Sukuna. Y de paso, entregarle las pertenencias que había dejado atrás en el campamento luego del ataque a manos de la Liga de Villanos. Pero no tenía forma de esconder la realidad. Una rutina así de pacífica, y sin estímulos, era una forma lenta de llevar las cosas. Algo que no soportaría por un tiempo tan prolongado, y por eso, a tan solo pocos días del siguiente período escolar de la UA, Ryomen Sukuna decidió que era tiempo de regresar. ¿Estás completamente seguro de esto? Akane se detuvo a cierta distancia de la puerta, observando a su hijo ponerse los zapatos. Su voz no pudo ocultar nada de su preocupación. Ellos dijeron que, si querías, podías tomarte un tiempo más. Me parece que estás forzando las cosas demasiado rápido. Sukuna agarró su mochila, poniéndola a medias sobre su hombro al girarse para responder. No es como si me fuese a morir o algo. Es muy pronto para hacer ese tipo de bromas. Rumiko frunció el ceño, arrojándole uno de los panecillos recién horneados. Se lo habría entregado directamente en la mano, como alguien normal, pero si iba a ir por ahí haciendo esos chistes de mal gusto, entonces no. El hechicero solo abrió su boca, atrapando el bocadillo con los dientes para darle un mordisco y luego llevarse una mano a la cara para tomarlo. Tampoco es que haya mucho para hacer por aquí. Mencionó, metiendo el resto a su boca para comerlo de una pasada. Además, sus ojos carmesí se movieron hacia la pared, enfocándose en un día específico del calendario. Falta poco para eso. Si me lo perdiera, seguro que se volvería una molestia más grande después. Akane se acercó a su hijo, suavizando su mirada mientras alzaba una mano y le limpiaba el resto de migajas de la boca. No me refería a eso. Es solo que... ¿sigue teniendo que ser la UA? Preguntó, vacilando con sus palabras al bajar su mano antes de proseguir. Si sientes como si no debieras ir, yo apoyaría tu decisión de ir a cualquier otro lugar. Supongo que no. No es como si debiera ir. Admitió Sukuna, sin darle importancia a la pregunta. Pero esto es solo un trámite sin sentido más que otra cosa. ¿Por qué debería volver algo tan simple en un dolor de cabeza? El peligrosa se giró una vez más, abriendo la puerta y alzando su mano por encima de su hombro para despedirse de espaldas. Nos vemos. Recuerda llegar temprano para la cena. Si pediste tantas cosas, entonces tendrás que comerlas. Avisó Yumiko, despidiéndose de igual forma al agitar su mano en el aire hasta que la puerta fue cerrada detrás del peligrosa. La hermana menor miró a la mayor, dándole una expresión tranquilizadora. Entendí por qué lo decías, pero no podemos obligarlo a estar aquí por lo que resta de año. Recuerda que él jamás ha sido el tipo de persona que puede quedarse quieto por mucho tiempo. Akane hizo un sonido de asentimiento, observando la puerta ahora cerrada con una cara pensativa, hasta que dejó de hacerlo y caminó hacia la sala de estar. Esto era lo correcto, ¿verdad? No es que estuviese volviendo a confiar a su hijo en esa escuela. Esa confianza que tenía era únicamente para Sukuna. Por ahora, lo mejor para ella sería no pensar demasiado en eso, además, estar con él durante estos días calmó ese sentimiento en ella, y en el fondo eso también le provocaba algo de culpa. Las heridas así, mentales más que físicas, tomaban más tiempo para sanar, pero justo ahora, y para suerte de la madre, tiempo es lo que más podían permitirse.
En el exterior, Sukuna emprendió su camino hacia la estación de tren. Un camino que ya había recorrido muchísimas veces antes. El trayecto desde su casa nunca se le hizo especialmente largo, pero en esta ocasión, al encontrarse con varias personas que lo interrumpían en medio de su caminata, para intentar hablarle de cosas sin importancia a las cuales él no les daba nada de atención, se sentía más largo. La historia tampoco fue muy diferente en la estación. Idiotas amontonándose o intentando entablar la más mínima de las interacciones con él, regalarle una que otra cosa, o preguntarle respecto a múltiples temas que no se tomó el tiempo de procesar. Quizás el tener que continuar viajando por su cuenta no fue la mejor de las opciones, pero, entre tener que soportar este tipo de situaciones de vez en cuando, y tener que convivir con los mocosos más tiempo del que podía darse el gusto, esto seguía siendo mejor. Tras un viaje en tren, Sukuna llegó a la estación de Musutazu. Tan pronto como las puertas del vagón fueron abiertas, el peligrosa desapareció, evitando a cualquiera de los pobres tontos que creían que podían hacerle perder el tiempo. En aquel momento, no fue únicamente sudor ni energía maldita los que comenzaron a tener cambios. Mismos cambios que no finalizaron. Sino que su cuerpo pareció haberlo hecho de igual forma. Ahora, esa debilidad que le desagradaba de su cuerpo había disminuido, y aunque no había tenido el tiempo para probarla al 100%, su nueva fuerza, velocidad y agilidad no le parecían tan malas, aunque no le quedaba duda de que podían, y llegarían, a ser mejores. Pocos minutos más tarde, llegó a su destino. Allí estaba. Tan imponente, reconocible y gigantesca como la recordaba, y más vacía de lo usual a causa de que seguían estando en días de verano. Tantas cosas sucedieron desde la última vez que pisó este lugar, y ahora que se hallaba de regreso, estaba la pregunta de ¿por qué específicamente? No era como si alguna vez hubiese llegado a tener algo que aprender de este sitio, o en algún otro. Tampoco lo ataba a alguna clase de sentimentalismo. Lo que sí sabía era que, desde que se inscribió en ella, su vida no fue tan aburrida como solía serlo. Los incidentes de la USJ, el campamento, y finalmente camino. Esas experiencias fueron tan interesantes como divertidas, por más que fueran pasajeras, y sin duda lo era más que salir a golpear idiotas por la calle como solía hacerlo años antes para entrenar. No importaba. Mientras ellos pudieran lograr que esa diversión siguiera llegándole, entonces volvería aquí cuanto fuera necesario hasta que se topase con una fuente de entretención mayor. Por el momento. Sukuna pensó en 3 individuos en específico, lo cual le sacó una sonrisa que mostró sus colmillos. Veamos si han sacado algo de provecho al tiempo, mocosos. La clase 1A del curso de héroes. Estudiantes en preparación que deseaban, algún día, llegar a ser profesionales. Pero por encima de todo, adolescentes que habían presenciado la casi muerte de su compañero de clases por la televisión al igual que otros miles. Con la implementación de los dormitorios, era claro que fue una decisión tomada para calmar las dudas, sobre todo de los padres del alumnado. A pesar de los profesores que visitaron a cada una de las familias para hacer su mejor esfuerzo en convencerlos, la decisión de los adultos no fue únicamente determinada por cuál era la opción más segura para sus hijos, sino también por influencia del mismo chico que vieron combatir en camino. ¿Era ese el destino que sufrirían sus propios hijos si seguían por este sendero? Por más que los docentes les aseguraron que no, tampoco podían evitar pensar en que era poco probable que sus hijos también tuvieran un despertar milagroso que les permitiera volver a ponerse de pie y regenerarse un brazo por completo para seguir luchando. El retiro del héroe número 1, y profesor de los jóvenes, hizo su propio aporte para aumentar las ya existentes inseguridades. Pero era más un tema de lógica. Si lo pensaban detenidamente, entre un dejarlos ir y venir todos los días, exponiéndolos en las calles al dirigirse a la UA, y un mantenerlos seguros en manos de héroes capacitados, que además estarían en un sitio adecuado para ello, la opción más racional se hacía obvia al instante. Por lo que, finalmente, después de charlas largas y extenuantes, además de complejas, solo un estudiante fue el faltante en los recién estrenados dormitorios. Los primeros días fueron usados para acostumbrarse, e indirectamente, para intentar apaciguar el ambiente tenso entre la clase. Varios de ellos, por no decir casi todos, trataron de hacerle visitas durante su estadía en el hospital central en Tokio, pero si los propios profesores tenían dificultades para obtener información o acceso, ¿cómo podrían hacerlo ellos? Perder tiempo valioso, por más que hubiesen contratiempos y problemas rodeando la UA como institución, era un lujo que no podían permitirse. Mucho menos con ese evento a la vuelta de la esquina.
Y al final, concentrarse durante las primeras clases de entrenamiento sobre movimientos especiales, demostró ser más difícil de lo esperado. Se enteraron por parte de los profesores primero, y luego por las noticias. Él estaba bien, se veía bien, caminaba bien, e incluso pudo quitarse de encima a aquella chica sin problemas luego de salir del hospital, pero, ¿realmente era así? Si esto sucedió en primer lugar, es porque ninguno fue capaz de ayudarlo cuando debían, o al menos esa era la idea que la mayoría tenía. No era la responsabilidad de los jóvenes el resolver conflictos que iban más allá del alcance de los propios profesionales, pero si a lo que aspiraban era a ser héroes, ¿cómo podían decir que iban por un buen camino con todas estas dudas en sus mentes? ¿Seguro que quieres hacer esto? Preguntó Aizawa, caminando. Aunque sea el lema de la escuela. No deberías ir más allá para forzar tu cuerpo lejos de sus límites tan pronto. Eso no sería nada sensato. El héroe desaliñado analizó al peligrosa de reojo, haciendo notas mentales de todo lo que pudiera identificar como fuera de lugar en su forma de caminar, moverse, o simplemente respirar. No es que desconfiara del diagnóstico médico que se le entregó a la UA, que tampoco es que dijese mucho. Pero aunque ahora conocía que su estudiante tenía alguna forma de capacidad regenerativa, en el fondo seguía manteniendo esa duda de si genuinamente volvería a ser el mismo de antes, tanto física como mentalmente, luego de haber pasado por tanto. ¿Quieres que te lo demuestre con algo más que palabras? Sukuna descartó por completo la pregunta del hombre cansado, andando sin preocupación alguna. Sigues debiéndomelo de esa vez. Justo ahora no suena como un mal momento para cobrártelo. Agregó, dando una mirada soberbia a su profesor de aula. Definitivamente sigue igual que antes. Aizawa desvió la mirada del adolescente, con la estructura a la que caminaban haciéndose más grande entre más se acercaban. Por suerte solo te perdiste de las primeras, así que no tardarás mucho en alcanzar a los demás si realmente le pones empeño. ¿Acaso insinuaba que esos mocosos lograron dejarlo atrás? De verdad este sujeto era un idiota. O tal vez, la falta de sueño le pudrió el cerebro, ocasionando que dijera cosas como esas. Ambos, el docente y el estudiante, llegaron a las puertas de entrada al gimnasio Gamma. Desde el interior, se podían distinguir y escuchar sin problema los sonidos de los diferentes dones de la clase siendo utilizados y entrenados, sobresaliendo el ruido de las explosiones pertenecientes a alguien más que obvio. ¿Qué expresiones tan patéticas y graciosas le darían para deleitarse? Esperaba que fueran más hilarantes que las que tenía en mente. Aizawa fue el primero en entrar, y Sukuna el siguiente, sin mostrar emoción alguna. Tal y como lo indicaban los sonidos, todo en el interior era un caos, aunque uno controlado. Los integrantes de la clase 1, utilizaban sus dones de formas diferentes basadas en sus funcionamientos y estilos. Algunos mostrando movimientos nuevos o mejores a los que solían tener, y otros notándose más complicados en lo que tenían por trabajar. El hechicero buscó a esos tres, y el primero al que encontró con la mirada fue al chico mitad y mitad. Shoto Todoroki, usando y manipulando su hielo, intentando utilizarlo en combinación con su lado de fuego. Desde la cima de otra de las varias plataformas elevadas construidas por cementos, Katsuki Bakugo estaba extrañamente quieto, haciendo un círculo con una de sus manos mientras la apoyaba contra la palma de la otra para liberar una explosión mucho más concentrada. Y por último, Izuku Midoriya, quien lo único que hacía era usar las piernas. Sukuna levantó una ceja con escepticismo, viendo al peliverde entrenando su juego de pies contra uno de los clones de Ectoplasm. Mocoso, sí que eres. Verdaderamente decepcionante. Pensó, quitando su mirada del cabeza de brócoli. ¿Desde qué momento es que poseía el don del idiota sonriente? Debía ser, a lo menos, desde el día en que lo conoció y lo vio destruir a ese robot de 0 puntos en los exámenes de ingreso. Era tan ridículo, entender que le tomó meses solo llegar a una conclusión tan simple como lo era el utilizar sus piernas para sobrellevar mejor la carga que ponía en sus brazos. Por fin están aquí. Habló el ectoplasma original, acercándose a los dos recién llegados. Sukuna, ¿cómo te encuentras? Todos preguntan lo mismo. ¿Acaso es la única frase que conocen? Comentó Sukuna con sarcasmo, volteándose para mirar al héroe. Nunca parece que hagan algo productivo. ¿En qué pierden el tiempo ahora? Una gota de sudor bajó por la cabeza de Ectoplasm, quien miró a Aizawa por un instante, a lo que este último solo se encogió de hombros antes de responder. O al menos intentarlo vagamente, ya que Midnight, viniendo desde otro lado, se le adelantó. Clase de movimientos especiales.
Le informó la heroína, colocando una mano en su cintura mientras daba una sonrisa suave y aliviada al ver al estudiante. Estuvo por preguntarle si se hallaba bien, pero al ver a Ectoplasm detrás del Peligrosa sacudiendo la cabeza, optó por no hacerlo. No pensé que ibas a asistir a ellas tan pronto. ¿Recovery Girl lo permitió? No. Se negó por completo. Le aclaró a Aizawa, volviéndose para observar al resto de los estudiantes entrenar. Fue él quien se rehusó a escucharla, y aquí estamos. El director también tuvo sus dudas, pero tampoco vio que algo anduviera mal en él, y creyó que su motivación podía ser buena señal. Entiendo, aún así. La heroína caminó, hasta que estuvo de pie a un lado de sus colegas, con los tres mirando al mismo tiempo al chico vistiendo el kimono. ¿Será buena idea permitírselo? La chica de la gravedad, el tipo de cabeza dura, el piernas de motor. Al parecer algunos de ellos sí llevaban un progreso, pero al fin era su turno. Las cosas se estaban poniendo demasiado aburridas, y sus ganas por cortar todo con sus manos le sacó una sonrisa que no ocultó. Izuku dio un salto, poniéndose por encima del clon de Ectoplasm. Estaba por dejar caer una patada descendente, como lo estuvo practicando la noche anterior al analizar los movimientos de Ida y combinarlos con sus propias ideas. Pero, al ver cerca de la entrada a esa persona, se distrajo lo suficiente como para que terminara siendo él quien recibiera una patada que lo tiró de trasero. Ignoró ese dolor, y en su lugar, no lo pensó antes de decir en voz alta su nombre. Sukuna. El hechicero apenas giró el cuello, solo lo suficiente para ver hacia arriba. Desde allí, Izuku lo miraba con una mezcla caótica de emociones. Sorpresa, nervios y felicidad. El resto de la clase, al escuchar el nombre gritado por el peliverde, se detuvieron en lo que estaban haciendo para dirigir sus miradas hacia la entrada. Al igual que Izuku, vieron ese mismo cabello rosa, la misma expresión neutral, la misma postura despreocupada que irradiaba confianza sin decir alguna palabra, y lo más llamativo, además de ser el cambio visible más obvio en él. Las marcas en su rostro y las partes visibles de sus brazos. Estas. ¿En serio estás aquí? El cabeza de brócoli saltó desde su lugar hasta abajo, caminando apresuradamente hasta donde estaba el Peligrosa. Su mirada incrédula variaba entre los profesores, a los cuales se había sumado Cementos, y entre su compañero de clases. Tú. Las palabras del chico no pudieron concluirse, debido a que el resto de la clase 1, no tardó nada en llegar junto con ellos. Todos con reacciones parecidas, alegres, sorprendidas, emotivas, los más sensibles con pequeñas lágrimas en las comisuras de los ojos, y sobre todo, un alivio genuino. Pensamos que sería la última vez que nos viéramos. Ciertamente es increíble verte en pie, debe ser obra del destino. Luces igual que siempre, sin contar las marcas, claro. Eso es bueno. Ribbit. Se ven muy bien en ti. ¿Son permanentes? No has perdido nada de ese brillo, pero ahora brillas todavía más. Puede que algún día brilles más que yo, Monami. No te duele nada, ¿verdad? Bienvenido de vuelta. Ver cómo los mocosos lo rodeaban y le hablaban con tanta felicidad, ocasionó una cara de póker en el rostro de Sukuna. No era precisamente la reacción que quería, y hubiese sido más gracioso verlos llorar de angustia o algo, no esto. Esto solo era demasiado sentimental. Normalmente, lo mejor sería hacer que volviesen a centrarse en la tarea principal. Aizawa ajustó su arma de captura, acomodándola para que le cubriera mejor la boca. Pero, supongo que este tipo de situaciones son necesarias a veces. Pensó, observando el momento entre sus estudiantes al igual que Ectoplasm y Cementos. Midnight se llevó ambas manos al rostro, entrelazando los dedos como si también abrazase la emoción. Levantó un pie soltando un suspiro enternecido, con los ojos brillando al igual que lo haría al presenciar la escena final de una película romántica. Un recuerdo golpeó la mente de la mujer, lo que la hizo regresar su atención al profesor de la clase 1, ¿crees que sería un buen momento para decirle sobre? No. Aizawa miró a la mujer de igual forma, entregándole el mensaje sin decirlo en voz alta. Ya que pudo regresar, lo mejor será que se concentre únicamente en lo que está por venir. Si comenzamos a ponerle distracción tras distracción, solo entorpeceríamos su progreso. Explicó, regresando su mirada a la clase. Además, ella tiene que lidiar y acostumbrarse a sus propias responsabilidades. Tendrán tiempo después, pero por ahora lo mejor para ambos es que estén en lo suyo. Pasaron varios minutos.
La clase 1A siguió envuelta en esa burbuja de emoción, rodeando a Sukuna, charlando o por lo menos intentándolo hasta que el momento de retomar sus actividades llegó aunque protestaran. El estado de ánimo general mejoró notoriamente, sin duda haberle permitido volver fue la decisión correcta. Ya llegarían a tener tiempo de sobra para ponerse al día, pero eso sería más adelante. La explicación de Aizawa para el Peligrosa fue breve y directa al punto, desde el funcionamiento que usualmente tenía el examen de licencia provisional, hasta qué aspectos se evaluaban en él. A diferencia del resto, tendría poco tiempo para prepararse, y como este ya parecía tener varios movimientos especiales desde antes, el hombre desaliñado le recomendó enfocarse en mejorar su traje de héroe. En gran parte, esa recomendación fue para que no se arriesgara a malograr su recuperación, pero el Peligrosa tenía otros planes en mente. Créalos. La orden tan repentina viniendo de Sukuna tomó a todos por sorpresa, especialmente a los otros adolescentes. No recuerdo cuántos de ellos eras capaz de crear, pero podías hacerlo. Hazlo rápido. ¿No crees que eso suena demasiado apresurado? Ida agitó sus brazos con preocupación por su compañero de clases. Era admirable, tal determinación a entrenar para no quedarse atrás conmovió por completo al delegado de la clase, pero no quitaba lo imprudente que sonaba. Si solo tienes 3 días, ¿no sería mejor dedicarlos a recuperarte? ¿Van a dejarlo hacer esto así como así? Kirishima, al igual que sus compañeros de clase, miraron con clara duda el cómo Ectoplasm acompañaba al chico de cabello rosa. No, no lo haré. Aizawa comenzó a caminar para ir con su colega y su estudiante, indicándole al resto de la clase que se mantuvieran en donde estaban. Si algo se le complica, por más mínimo que sea, o da indicios de que sus heridas siguen afectándole, lo detendré. El resto de ustedes usen este tiempo para pensar en qué aspectos les quedan por mejorar. Ah. ¿Por qué se supone que debería pausar mi entrenamiento por él? Exclamó Bakugo, abriéndose paso entre los demás para seguir a los otros 3. Era culpa de ese idiota, y de aquella vez en el campamento. De no ser por él, pudo haberse enfocado únicamente en su entrenamiento, en seguir su camino a la cima, en crear nuevos movimientos, en perfeccionar los que ya tenía. Y en lugar de eso, terminó estancado. Quedó congelado en un punto donde avanzar se le hacía tedioso. ¿Por qué era eso? La respuesta es: si tanto quieres entrenar. El rubio explosivo pasó de largo del héroe desaliñado, a pesar de las advertencias de este último, estirando un brazo para agarrar la parte trasera del kimono del imbécil con las marcas en el rostro. Entonces pelea conmigo. Es suficiente. El brazo de Bakugo fue envuelto por las vendas del arma de captura del profesor, deteniéndolo antes de llegar al Peligrosa. Deja de ser tan precipitado. Si ya llevas progreso. Aizawa parpadeó, desactivando su borrado y dejando que su cabello volviera a la normalidad. Entonces haz caso y usa el tiempo para lo que les indique. El rubio gritón dejó escapar un gruñido enojado, mirando por última vez en la dirección del Peligrosa antes de girarse bruscamente y regresar a donde los otros. El resto de la clase ya habían tomado asiento cerca de la entrada, dándose un pequeño descanso para mirar hacia el centro del gimnasio. Al llegar, Kirishima intentó calmar a su amigo, pero el irritado adolescente se alejó del resto, dejándose caer con los brazos cruzados en una zona más apartada a maldecir para sí mismo. Sin detenerse, Sukuna sonrió levemente, dándole la espalda a todos. Eso que pudo detectar en el tono del rubio gritón, si en realidad resultaba ser lo que intuía, entonces sería verdaderamente gracioso. Una vez que el hechicero llegó y se posicionó en medio de todo, rodeado por las columnas de cemento que servían como plataformas creadas por cementos para que el resto de los estudiantes entrenaran antes, se giró. Parece que estás concentrado, eso es bueno. Ectoplasma abrió la boca, usando su don para crear esa sustancia que pronto pasó a ser un clon de él. Comenzaremos con algo sencillo para... La cabeza del clon estalló antes de terminar la frase, y el resto del cuerpo cayó al suelo para disolverse en la misma sustancia que lo creó originalmente. ¿Pensaste que con uno sería suficiente? Sukuna apenas si levantó una ceja con monotonía, dándole una mirada aburridamente impaciente. Si eran 19 de esos mocosos a los que tenían que enseñar simultáneamente, tu límite debe rondar ese número. Más te vale hacer que valga la pena. Para empezar, podrías esperar y darles la oportunidad de atacar primero. Midnight, quien al igual que Aizawa los había seguido después de encargarle a Cementos tener un ojo en la clase, le hizo una seña al Peligrosa para que calmara un poco sus ansias. Luego del breve regaño por parte del héroe desaliñado, Ectoplasm volvió a utilizar su don, creando más de sus clones hasta llegar a un total de 11. Eso estaba un poco mejor.
El hechicero caminó tranquilamente, poniéndose en medio de todos los clones en un círculo. ¿Peleas cuerpo a cuerpo? Te daré la ventaja de no usar cortes, ya que eres demasiado lento para esquivarlos. ¿No tendríamos que ser nosotros quienes le demos ventaja para que no se le vuelva un ejercicio tan pesado? Cuestionó Midnight con ironía, obteniendo únicamente un sonido de confirmación. Esto será lo único que vayas a hacer por hoy, luego irás con Recovery Gill para que se asegure de que tus heridas no se vieron afectadas por el esfuerzo físico. Avisó a Izawa con seriedad, indicándole a Midnight y al ectoplasma original que se movieran a una distancia más acorde para dejarle espacio al combate. Aunque hubiese sido mejor enfrentarme a ese tipo para probar eso. Sukuna cerró uno de sus puños, dando una sonrisa confiada al acomodar su cuerpo para prepararse. Sigue sirviendo para poner a prueba este cuerpo. El primer movimiento fue realizado del lado de los clones. Uno de ellos se impulsó hacia adelante, directo al centro, preparando una patada recta como ataque inicial. La ofensiva fue inutilizada por el peligrosa, quien lo detuvo en seco previo a moverse y agarrarlo por el cuello, levantándolo del suelo para mirarlo directo al rostro enmascarado. Al parecer no me expliqué correctamente, dijo, apretando su agarre al activar su don, seccionando el cuello del clon para decapitarlo. Solo no usaría cortes a la distancia, porque eres demasiado lento, anunció, viendo el cuerpo disolverse. Otro clon aprovechó la distracción, lanzándose desde la derecha para buscar atinar una patada en la parte media del peligrosa. Sukuna únicamente inclinó la cabeza, esquivando para mover su mano y agarrar la pierna prostética de su oponente. Al levantarlo por encima de su cabeza y balancear su brazo hacia abajo con fuerza, destruyó el segundo clon por el impacto contra el duro suelo. El hechicero se incorporó con tranquilidad, bloqueando una patada con su antebrazo izquierdo. El clon apenas acertó una segunda patada en el mismo lugar que la anterior antes de que, viniendo de otro duplicado, una tercera impactara desde un ángulo opuesto. Otro se movilizó desde enfrente, tratando de conectarle una a la altura del rostro, y como respuesta, Sukuna se dejó caer hacia atrás. En su inesperado movimiento, el hechicero apoyó sus manos a los lados de su cabeza. ¿No eres capaz de ponerle más esfuerzo?, se burló, y usando la posición en la que estaba, el peligrosa disparó su cuerpo hacia adelante con ayuda de sus brazos, impactando ambos pies en el torso del doble que lanzó esa patada a su rostro. El cuerpo fue lanzado por el aire, con tanta fuerza que, al estrellarse contra una de las columnas de cemento, se desintegró al instante. Comparadas con las de ella, Sukuna esquivó los pisotones que los dos cercanos a él trataron de darle. Aprovechando sus manos todavía apoyadas en el suelo, se impulsó hacia arriba, elevándose en un salto a varios metros solo con fuerza bruta. Sus patadas no significan nada. El hechicero torció su cuerpo para quedar mirando hacia abajo, redirigiendo su caída. Sus pies se acomodaron de una forma específica, y el peligrosa terminó por impulsarse en medio de su regreso a tierra firme. La velocidad, sumado a la inercia, provocó que al aterrizar su rodilla en la cabeza de un clon que se hallaba de pie en medio de otros dos, fuera aplastada al hacerla chocar contra el suelo. Los dos duplicados no tuvieron tiempo a reaccionar cuando Sukuna, aún arrodillado sobre una pierna, se movió y alzó ambos brazos como si los abrazara, pasándolos por encima de los hombros de cada clon para traerlos hacia él. Una mano sobre cada torso. ¿Qué pasa? Pensé que me habrían extrañado más. El hechicero reactivó su don, desgarrando los cuerpos del dúo de clones. 5 restaban, y todos volvieron a moverse coordinadamente desde diferentes direcciones. La respuesta del peligrosa no fue otra más que meter las manos en sus bolsillos. Sukuna inclinó su cuerpo hacia su derecha, luego al lado contrario, después solo bajó la cabeza, esquivando cada una de las patadas. Movimientos así de relajados, casi perezosos, parecerían sin cuidado, pero lograron su cometido de evitar los golpes. Ahora era su turno. La patada de barrido lateral alcanzó las piernas de 3 de los clones finales, derribándolos para hacerlos caer de espaldas. Sin retirar las manos de su lugar, levantó una pierna con calma hasta la altura de su propio pecho, dejándola caer para aplastarle el torso a uno de los que seguían en el suelo. Aprovechando la inclinación de su cuerpo, Sukuna al fin sacó sus manos, posicionándolas sobre los rostros de los otros dos que seguían tumbados a ambos lados. Sus cabezas fueron hechas añicos por los cortes de su don. Sukuna suspiró, levantando los brazos a ambos lados de su cuerpo para cubrirse de las 2 patadas simultáneas lanzadas por los últimos clones. Supongo que no tenían nada de especial. Un don decente desperdiciado en un inútil.
El hechicero los agarró a ambos por la cabeza, estrellándolas la una contra la otra con fuerza y terminando por destruir a los duplicados finales. Como un pez en el agua. Aizawa, Midnight y el ectoplasma original volvieron a acercarse al Peligrosa, observando cómo este sacudía sus manos. Pero el héroe borrador apuntó con un dedo al estudiante, con sus ojos cansados mirándolo fijamente. Esta es la clase de movimientos especiales, no la de practicar golpes. Recuérdalo la próxima vez. Ectoplasm miró al hechicero de igual forma, guardándose su comentario de que su forma de pelear fue algo brutal. Incluso si solo era con clones. A pesar de eso, trata de no dejarte llevar. Midnight le guiñó un ojo amistosamente al estudiante. Estos niños de hoy en día, su juventud y fuerza eran impresionantes, o quizás solo era el de este en particular. Como sea. Aizawa señaló con un pulgar hacia atrás. Eso será todo por hoy para ti. Ve a la enfermería. También recuerda ir a hacerle mejoras. O agregarle posibles aditamentos a tu traje. La comodidad es importante al luchar, así como lo es estar bien protegido. El resto de la clase seguirá aquí. Si gustas, puedes volver después para observar, pero lo más seguro es que el director ya te lo haya dicho al llegar. Puedes irte a casa si lo ves coherente. Con esas palabras flotando en el aire, los tres profesores se dirigieron de regreso a los demás adolescentes, esperando que el Peligrosa los siguiera. El hechicero se quedó de pie ahí unos segundos, pensando. Recuerda llegar temprano para la cena. Qué raro, ¿por qué pensó en eso justo ahora? Bueno, no es como si seguir destruyendo réplicas vacías sin un desafío fuera su definición de diversión. Sin un reto real de por medio, daba igual. Los pasos tranquilos del Peligrosa se dirigieron a la salida sin prisa, mientras sus compañeros de clase se ponían de pie luego del pequeño descanso obligatorio que tuvieron. La mayoría, exceptuando a cierto rubio, se despidieron del adolescente esperando poder volver a verlo mañana si es que se daba la oportunidad. Midnight se ofreció a acompañarlo a la enfermería por los viejos tiempos, y la pequeña broma no fue tomada en cuenta por el hechicero. Cuando Sukuna estuvo por salir, la puerta al gimnasio Gamma se abrió antes de que fuera él quien lo hiciera. Joven Sukuna. Olmig no pudo esconder a tiempo su expresión sorprendida y perpleja, encontrándose cara a cara con el chico de cabello rosa. ¡Qué alegría, pudiste volver a clases! Y mucho antes de lo que tenía pensado. Agregó, rascándose la nuca con una sonrisa nerviosa. Sukuna observó al hombre directo a sus ojos hundidos, y su expresión neutral volvió a hacer presencia una vez que pasó caminando por un lado del antiguo símbolo de la paz. Luces patético. Dijo sin adornar su frase, saliendo del gimnasio. Olmig se quedó inmóvil, con la mano aún apoyada en la puerta y luego de abrirla. Como en los últimos días, ya que no tenía nada mejor para hacer hasta que comenzara el siguiente período escolar, había venido a visitar a la clase 1, para observar los desarrollos en sus movimientos especiales, y aprovechar para darles consejos ya que estaba. Las palabras dichas aquella vez por esa mujer, cuando fueron a visitarlos para hablar respecto a los dormitorios, estaban lejos de abandonar su mente. ¿Cómo puede tener el descaro de pedirme que confíe en usted, cuando solo pudo quedarse viendo cómo le atravesaban el pecho? Las lágrimas que acompañaron esa pregunta, y la cruel e innegable realidad en ellas, resultaron en que la única respuesta que fuera capaz de dar ante el comentario del Peligrosa fuera un simple. Lo sé. Nada más que una pérdida de tiempo. Eso es lo que este viaje representaba para él. Creyó que, por lo menos, volvería a tener una fuente de diversión, o ver si alguno de esos tres había hecho algo productivo, y nada de eso alcanzó sus ya bajas expectativas. Modificaciones a su traje. Como si necesitara hacerlo. Usar nada más que su cuerpo para lucha y defensa era suficiente. Blindarse o cualquier basura similar no era prioridad, mucho menos ahora que podía reforzar su cuerpo de manera muchísimo más eficiente usando su energía maldita. Tampoco era necesario un cambio drástico en su apariencia, pero aprovecharía que ya andaba por aquí para ahorrarse el fastidio de venir más adelante. En lo que caminaba hacia donde se suponía que se encontraba la sección de apoyo, observó con indiferencia el día a través de los ventanales del pasillo. Era mucho mejor de esta manera, cuando el lugar no estaba repleto de mocosos. Era una lástima pensar que solo era cuestión de tiempo para que todo volviera a ser como antes, con el inicio del siguiente semestre siendo en menos de una semana. Finalmente, el hechicero se detuvo frente a las puertas de entrada al taller del departamento de apoyo. No se molestó en tocar, simplemente entró.
Del otro lado, Sukuna levantó su mano hasta la altura de su rostro, atrapando un disco de sierra para cortar que acababa de salir volando en su dirección, deteniéndolo a centímetros de su rostro. El peligrosa descartó el objeto hacia un lado sin darle relevancia, cerrando la puerta detrás de sí. Te dije que no usaras esas herramientas sin autorización dentro del taller. El héroe de baja estatura miró y reprochó a la chica de cabello rosa, claramente frustrado y molesto. Pide permiso la próxima, por más que vaya a negarme. Terminarás arrancándole la cabeza a alguien. Power Loader se dispuso a ir en busca del disco de cortar, el cual debió haberse incrustado en alguna pared o puerta. Solo para darse la sorpresa del adolescente parado ahí. Tú. Eres el que casi se muere por televisión. Hatsume se le adelantó a su profesor, dirigiéndose hacia Sukuna. Perfecto, justo necesitaba a alguien que me ayudase a probar este bebé. Sin esperar su consentimiento, la chica levantó lo que llevaba en las manos, intentando ponerlo sobre la cabeza del hechicero. Antes de que lograra su cometido, el objeto fue destruido en varios pedazos cuando el peligrosa lo detuvo usando su mano, sin cambiar su cara en lo más mínimo. Estás en medio de mi camino, mocosa. Sukuna ignoró las quejas de la chica, la cual se arrodilló en el suelo para recoger las piezas restantes de su invento. Discúlpala, no es alguien que conozca lo que son límites. Power Loader se llevó una mano al casco, resignado. Miró hacia arriba para poder encarar al adolescente, observando cómo exploraba el taller con los ojos de manera distraída. Aunque quizás eso fuese algo excesivo. Agregó en voz baja, viendo a Hatsume terminar de recoger todo, llevándolo para dejar los trozos encima de una mesa de trabajo. No se me informó que habías regresado a clases, así que asumiré que es algo que sucedió hoy. Si estás aquí, debe ser por mejoras para tu traje. La expresión de Hatsume se iluminó inmediatamente al captar las palabras de su profesor, a pesar de que este último había intentado decirlas solo para que el peligrosa lo oyera. La chica tiró todo lo que había dejado sobre la mesa, golpeando la superficie con ambas manos al volver a dirigirse al adolescente. Un cambio. Ya era hora. Tu traje es solo tela, muy básico, es bueno que te dieses cuenta. La joven se dio la vuelta, agachándose para hurgar descuidadamente en una pila de varios inventos, tirándolos hacia atrás sin que le importaran los reclamos de su profesor. Cuando por fin encontró lo que buscaba, volvió a moverse por el taller hasta estar frente al peligrosa, aunque esta vez prefirió solo mostrarle a su bebé en lugar de tratar de ponérselo a la fuerza, en caso de que terminara rompiéndolo también. Perdiste un brazo y casi una pierna. Como ese otro chico, asumo que tu cuerpo no pudo soportar la fuerza de golpes como esos. Esto debería ayudar a reducir el impacto al distribuir la energía del golpe a través de una red de conductos de compresión estabilizada conectado. Sukuna dejó de escuchar después de la tercera palabra, y la voz de Hatsume pasó a ser menos que un zumbido en su oído. Sin mirarla, volvió su atención hacia Power Loader, sin molestarse en sonar educado al pedir directamente el agregado que debía hacer. Tanto el profesor, como la chica que había seguido hablando básicamente sola respecto a sus otros bebés, se quedaron en silencio con caras confundidas. ¿Es en serio?, preguntó Power Loader, y viendo la seriedad aburrida en la cara del chico, asumió que no era una broma. Bueno, si es algo como eso. Supongo que podrían tenerlo listo en poco tiempo. ¿Tienes las instrucciones que venían junto con tu traje en la caja? ¿Por qué debería andar por ahí con un pedazo de papel en el bolsillo? Porque es un pedazo de papel importante. Mientras en el interior del taller la escena seguía en su habitual mezcla de caos, reproches y tecnicismos, con el profesor renegando las actitudes de Hatsume, y con la chica tratando de sugerirle, o más bien forzarle, cambios al traje del peligrosa, por los pasillos de la UA dos personas caminaban. Por aquí están los talleres del departamento de apoyo, dijo la heroína del espacio 13, caminando mientras hacía una seña hacia las diferentes puertas y sus enumeraciones. Los del departamento de heroísmo suelen venir aquí para solicitar mejoras, ajustes, o modificaciones en sus trajes. Explicó con una voz calmada y suave, dejándole entender todo a su acompañante. Uraume se mantenía en silencio, siguiendo el paso a la mujer del traje espacial. Su expresión neutra e imperturbable, con sus ojos tranquilos viendo de vez en cuando las cosas que eran señaladas por la heroína, aunque mayormente con la mirada hacia adelante. El campus terminó siendo mucho más grande de lo que pudo haber asumido. En lo que 13 continuaba su explicación, hablando acerca de los salones y cuál sería el próximo paradero que visitarían, la peliblanca desvió su atención hacia una de las puertas del curso de apoyo. Pudo escuchar los sonidos viniendo desde dentro.
Tal parece que ese era uno de los pocos talleres que se encontraban en uso durante estos últimos días antes del retorno definitivo del alumnado a la institución. No entendió por qué, pero eso en particular le causó más curiosidad que el resto de cosas que se le habían enseñado hasta este momento. Pero, en el fondo, concluyó en que solo se trataría de eso. Curiosidad. ¿Vienes? La voz de 13 la sacó de sus pensamientos, y Uraume se dio cuenta de que quedó parada frente a esa puerta. Si quieres, podemos echar un vistazo dentro, sugirió la heroína con amabilidad. Uraume negó con la cabeza, volviendo a caminar. No es como si ahí dentro hubiese algo que le pudiera importar. Regresar a casa fue sin duda más molesto que viajar durante la mañana. ¿Qué más podía hacer, además de simplemente ignorarlos a todos? Funcionaba en gran parte del trayecto, aunque a veces, cuando se le acercaban demasiado, era más complicado hacerlo, pero solo le tomaba una mirada seria para hacer que se apartaran. No era una amenaza verbal, ni siquiera consciente. Era algo en sus ojos, algo que emanaba de él. Una sensación instintiva que hacía que cualquiera que lo viera sintiera, por una fracción de segundo, que su cuello estaba a punto de ser cortado. Llegar temprano al menos valió un poco la pena, la cena estuvo tan buena como los días pasados. Quizás, puede que incluso la comida últimamente tuviera un sabor mejor al que solía estar acostumbrado. ¿Por qué darle vueltas? No se quejaba por ello. Los 2 días que siguieron a su regreso a la UA transcurrieron de forma similar al primero. Ir y venir, gente interceptándolo, tarados de la prensa creyendo que eran sutiles al hacerle preguntas con micrófonos escondidos, o personas que le hacían regalos. Esos últimos en particular no eran molestos por completo, al menos no cuando esos regalos eran comida o dulces que le eran útiles para el camino. No todo eran flores y felicidad, tampoco pasaba por alto las miradas que otros tenían, diferentes. ¿Acaso eso era miedo o intimidación? Incluso si las opiniones se encontraban divididas, en mayor parte a favor de lo que hizo en camino, no todas eran iguales. Para varias personas, por más que fueran una minoría, era algo aterrador pensar en que alguien tan joven tuviera semejantes capacidades, mucho más luego de que el informe oficial sobre el caso fuese liberado. Con un artículo especialmente dedicado al don del Peligrosa, y el cómo, a pesar de cuán loco e impensable sonara, era tan solo un don que le otorgaba múltiples funcionalidades, en lugar de múltiples dones con funcionalidades variadas. Los intentos de charla de los mocosos cada vez que se los cruzaba en el gimnasio Gama siempre eran ignorados, o intervenidas por Aizawa para que se enfocaran en sus entrenamientos. No es como si el profesor no tuviera sus propias dudas, pero ¿qué se le iba a hacer? Por suerte, una vez que el día de hoy acabara, tal vez, y solo tal vez, ya no tendría que encontrarse con ellos tan a menudo. Debido a que hoy, un día antes del comienzo del nuevo período escolar de la UA, era el día de los exámenes para conseguir sus licencias provisionales. Entonces, ¿es necesario que juntes tus manos para usarlo? Cuestionó Kirishima, quien se había arrodillado sobre su asiento en el autobús para poder voltearse hacia atrás y hablarle al Peligrosa, teniendo una expresión curiosa. No entiendo cómo eso tiene algo que ver con aumentar la potencia de tus ataques solo porque sí. Debe tratarse de algo mental. Hagakure, la cual estaba en los asientos adyacentes al de Kirishima, al otro lado del pasillo, juntó ambas manos para hacer referencia al sello del hechicero. Aunque nadie lo pudo ver, a causa de sus manos invisibles. Debe ser como darte palmaditas en la espalda a ti mismo para motivarte. O solo es para verse genial. Mineta se metió en la conversación, asomándose de pie sobre su asiento. No tanto para participar de las opiniones, más bien para mirar descaradamente hacia la falda de Hagakure. La chica invisible, al notar lo obvio, prefirió sentarse correctamente con un suspiro de fastidio. Sigo sin creerlo. El enano de cabello raro sacudió la cabeza, milagrosamente centrándose en la conversación al mirar en dirección a Sukuna. ¿Cómo es que pudiste atreverte a hacer algo así? Ajá, eso es lo que todos nos seguimos preguntando. Dijo Zero, a un lado de Kirishima, asintiendo con una sonrisa curiosa. ¿Siempre pudiste regenerarte? De ser así te habrías ahorrado un montón de heridas. No. Eso no es de lo que hablo. ¿Cómo es que? Mineta sacó su teléfono, abriendo la galería para mostrar la pantalla del aparato al Peligrosa. ¿Pudiste rechazar a alguien así de ardiente? ¿En qué pensabas? Lo entiendo, quizás no estabas en todos tus sentidos por haber despertado hace poco, pero ella se te estaba entregando por completo. No notaste sus piernas cuando estuvo en el aire. Por lo menos debes haber sentido sus pechos en tu espalda cuando te
Suyo golpeó la nuca del pervertido con su lengua, poniendo una mano sobre su cabeza para empujarlo hacia abajo y que ya no pudiera ver hacia atrás por encima del asiento. Concuerdo con Zero. Ribbit. Si hay algo que no tiene tanto sentido, eso es tu regeneración. Cuando te vimos usar aquel golpe la primera vez en la USJ, pensé que podría tratarse de algo genético, como con Todoroki y la mezcla de dones de sus padres, pero curarte a ti mismo no cuadra. Sukuna siguió mirando por la ventana, sin prestar atención a lo que sea que los otros estudiantes estuviesen hablando. ¿Esperaban a que se los explicara? Soñaban con los ojos despiertos entonces. No sabía por cuánto tiempo la excusa de ser algo semiautomático seguiría funcionándole, y tampoco le importaba. Luego de unos minutos más de viaje, el autobús finalmente llegó a su destino. Los adolescentes se bajaron del vehículo, con algunos aún tratando de sacarle conversación al Peligrosa. No recordaban que fuese tan difícil intentarlo, pero valía la pena seguir tratando. Pensaban que, a este paso, algún día terminaría cediendo. Sukuna fue el último en descender del autobús, cargando, al igual que los demás, la maleta que contenía su traje. Con la clase junta, varios alzaron la cabeza para ver y apreciar el Estadio Nacional frente a ellos. Era enorme. ¿Los otros lugares donde se realizaba el examen serían como este? Los ojos del hechicero se apartaron antes que los del resto, cruzando miradas con los demás estudiantes en los alrededores que los veían, o en gran parte, solo a él. La mayoría susurraban entre sí, otros creían ser disimulados al apuntar en su dirección. Aizawa levantó la voz para llamar la atención de su clase. Hoy se reflejarán los resultados de todo el entrenamiento que estuvieron realizando. Dijo, analizando una por una las expresiones medianamente alteradas de los adolescentes. Obtener sus licencias provisionales los transformará de simples aspirantes a semiprofesionales, asegúrense de conseguirlas. Las cabezas asintieron en simultáneo. Tenían que concentrarse, este era uno de los momentos más importantes en su camino para ser héroes, y las palabras del profesor solo reforzaban esa idea. Fue ahí cuando Sukuna dio un salto hacia atrás, esquivando por centímetros la arremetida de la chica. En un segundo, el Peligrosa aterrizó sobre el techo del autobús. ¿Creíste que podrías volver a tomarme por sorpresa? Preguntó, sin denotar emoción alguna. Abajo, con ese mismo uniforme de Shiketsu de la otra vez, ahora más desordenado por la maniobra fallida, Yorosu frunció el ceño, haciendo un sonido de queja molesto al haber fallado. La clase del Peligrosa, al igual que el profesor y los estudiantes en las cercanías, dirigieron su atención a la chica. ¿Estabas tan atento por si yo aparecía? Parece que también me extrañaste. Comentó con una sonrisa, volviendo a utilizar sus alas para precipitarse a la nueva ubicación del Peligrosa. No pudimos ponernos al día en esa oportunidad. Ambos estamos aquí por lo mismo. Quedan un par de minutos antes de que comience, usémoslos. Sukuna rodó los ojos, resoplando con desagrado. Sus piernas lo impulsaron para saltar lejos del techo del autobús, evitando a la adolescente ruidosa. Aterrizó a unos metros de sus compañeros de clase, ignorando los murmullos del resto de mocosos. ¿No te quedó claro? Me das completamente igual. Supongo que eres demasiado ilusa para entender algo tan simple. El Peligrosa apuntó su mano hacia Yorosu, la cual había quedado elevada en el aire usando sus alas, listo para lanzarle un corte. O quizás dos. O puede que mejor tres. No puedo creerlo. Sukuna miró hacia la ruidosa voz a su izquierda. Ryomen Sukuna, el chico de la UAI Camino. Qué bueno verte en persona. Y pensar que tendríamos el examen en el mismo sitio. Todos los que usan ese uniforme. El hechicero bajó la mano, mirando al recién llegado sujeto de cabello corto, que al igual que Yorosu, llevaba puesto el uniforme de Shiketsu. ¿Tienen daño cerebral? Ah. Inasa apegó sus brazos a los costados de su cuerpo, poniéndose rígido. Qué arrepentido estoy. Discúlpame por molestarte. Exclamó, haciendo una reverencia brusca y tan exagerada que terminó golpeando su cabeza contra el suelo. No pude evitarlo. Saber que existe alguien que pueda llegar a tener una mirada como la tuya. La mente del ruidoso chico recordó la transmisión, más específicamente, la sonrisa que el Peligrosa tenía, haciendo que su propia sonrisa se hiciera más enérgica y entusiasta. Hace que mi sangre esté hirviendo de emoción. No es prudente invadir el espacio personal de otros sin su consentimiento, Inasa. Intervino una voz seria desde un punto cercano. Junto a él, otros estudiantes vistiendo el uniforme de Shiketsu lo acompañaban. El chico, de ojos naturalmente pequeños, ahora aún más al entrecerrarlos, y con una vena de enojo marcada en su frente al ver a la chica en el aire, prosiguió.
¿Y tú, Yorosu? La estudiante de cabello castaño claro quitó la pequeña expresión irritada que se le había formado por fallar 2 veces en atrapar a su amado, girando el rostro lentamente hacia donde se hallaban sus compañeros de escuela. ¿Qué quieres, Shishikura? Estoy en medio de algo importante. El tono despectivo de la joven fue como sal en una herida abierta. Shishikura dio un paso al frente, levantando la mano que tuvo detrás de su espalda para señalarla con un dedo. ¿No crees que ya has deshonrado el nombre de Shiketsu lo suficiente? ¿Acaso olvidaste el merecido sermón que te ganaste el otro día? Baja de inmediato. Los 3 se están dejando llevar. Otro de los de Shiketsu habló, ahora tratándose del que estaba cubierto por completo de cabello en las zonas visibles de su cuerpo, interrumpiendo la discusión entre los suyos. Disculpen las molestias, Academia UA, dijo, indicándoles a Yorosu e Inasa que dejasen de llamar la atención y regresaran. A regañadientes, la chica descendió de vuelta hacia donde se encontraban sus compañeros, mientras que el chico increíblemente apasionado se puso erguido nuevamente. El brillo desafiante de sus ojos dejó claro que no estaba del todo satisfecha, pero tampoco era una completa idiota, sorprendentemente. Sukuna ya sabía que estaba ahí y atraparlo por sorpresa era imposible. Los estudiantes de la UA aceptaron las disculpas, intercambiando miradas extrañadas por toda la escena. Seguro que debía ser difícil lidiar con 2 personas así de explosivas. Pero si estaban en una escuela como Shiketsu, seguro que se debía a sus habilidades y fortalezas. El héroe desaliñado miró a Inasa con detenimiento, y al reconocerlo les dio la indicación a sus estudiantes que mantuvieran un ojo en él solo por si acaso. Los de Shiketsu partieron en dirección a la entrada del Estadio Nacional, y Yorosu lanzó una última mirada sonriente al peligrosa, provocándole una cara todavía más desinteresada al hechicero. Se ve que son cercanos. Opinó Aizawa, observando al chico regresar. Sukuna no se molestó en mirarlo, respondiendo con un «cállate». En lo que Mineta se lamentaba por lo injusto que era no tener a una chica lanzándose a él de esa manera, el profesor volvió a dirigirse a ellos para continuar su discurso, siendo interrumpido por la voz de otra mujer viniendo desde otra dirección. Y Reiser, sabía que eras tú. La heroína, con una sonrisa alegre, se acercó al ahora malhumorado héroe desaliñado, agitando su mano como forma de saludo. Vaya espectáculo el de recién, ¿eh? Casémonos. Añadió casualmente, señalándose a sí misma y luego al hombre como si hubiese hecho la proposición más coherente del planeta. Se ve que son cercanos. Opinó Sukuna, regalándole una expresión de pena falsa al docente. Cállate. Respondió Aizawa, sin mirar al peligrosa. El hombre gruñón regresó un poco de su atención a la heroína, sin perder su mirada cansada. Si estás aquí, los de tu escuela también. Aunque no sería sorprendente que solo hubieses venido únicamente para molestar. No me importaría que así fuera, pero tienes razón. Chicos, vengan a saludar. Miss Yoke hizo un gesto por encima de su cabeza. Desde la zona donde ella había llegado, otro grupo de estudiantes hicieron caso a su profesora. Ellos son mi clase, para estas alturas deben conocer a la Academia Ketsubutsu. El chico al frente se adelantó a sus compañeros, estrechando las manos de todos con una gran sonrisa aparentemente cordial y amistosa, presentándose a sí mismo como Shindo. ¿Era normal que hubiesen tantos entusiastas en otras escuelas? Y al final. Algo me daba la impresión de que te encontraría por aquí. Tú eres definitivamente quien tiene la voluntad más fuerte de todas. Shindo avanzó hacia el peligrosa, preparándose para hacer lo mismo que con el resto y sellar su saludo con un apretón de manos unilateral. Esa sonrisa y actitud eran tan exasperantemente falsas. Sukuna pasó de él, sin importarle el haberlo golpeado accidentalmente con el hombro. ¿Está todo bien con tu chico, y Reiser? La sonrisa de Miss Yoke perdió un poco de su tamaño inicial, observando la interacción y la clara apatía del peligrosa. Se me hacía rarísimo que estuviera aquí después de eso. ¿Fuiste tú quien le permitió venir? Debes tenerle mucha confianza. Aunque se lo hubiese prohibido, habría encontrado una manera de hacerlo de todas formas. Aizawa retomó su camino al meter sus manos en los bolsillos, indicándole a su clase que hicieran lo mismo que Sukuna ya había hecho y se dirigieran a la entrada del estadio. Puede no parecerlo si nunca lo has visto interactuar con otros, pero sería mucho más extraño que no actuara de esa forma en primer lugar. Explicó vagamente, dejando atrás a la ahora confundida Miss Yoke. Esto le traía recuerdos. Sukuna abrió la maleta donde cargaba su traje de héroe, buscando y verificando que se había aplicado el cambio que hizo antes. ¿Agregarle cosas útiles? Solo le estorbarían.
Esto era lo más cercano a su definición de mejora. Tampoco es que fuera relevante si los demás lo entendían o no. En el comienzo, necesitaba centrarse más en su movilidad por su debilidad, pero ahora que actualmente se sentía a gusto con su cuerpo, este retoque final estaría bien. Cuando terminó de cambiarse, como lo hicieron los otros antes, dejó sus cosas en el casillero designado, dirigiéndose a donde la clase 1A esperaban previo a moverse al lugar que se les indicó antes. Aizawa ya se había marchado por otra dirección, recordándoles no cometer errores innecesarios. ¿Se habrá perdido? Los pasillos tan extensos pueden ser confusos. Preguntó Lirou, señalando con sus auriculares al lugar por el que todos habían llegado. Las puertas, paredes y techos tienen indicaciones grabadas. Es poco probable. Explicó Momo, pensando por un instante antes de seguir. Quizás. ¿Se volvió a encontrar con esa chica? En los baños. Solos. Mineta babeó de envidia ante el mero pensamiento de esa idea, limpiándola con su mano a una velocidad ridícula. Si quieren. Me ofrezco a ir por él. Antes de que el enano de cabello raro partiera corriendo de vuelta hacia los vestidores, alguien dobló en la esquina del pasillo. Pasaron meses, y por fin llegó este momento. Cuando completara este examen, habría valido mínimamente todas las molestias que estuvo soportando. Omitiendo, claro, la diversión que le brindaron todas las peleas. Sukuna puso una mano sobre su frente. Sus compañeros de clase notaron enseguida el cambio, o bueno, la parte extra agregada a su traje. El contraste del kimono blanco con el nuevo jaori negro encima era sorprendentemente. Una combinación realmente buena. Siempre lo vieron como alguien interesado en la cultura japonesa tradicional, por lo que de cierta forma pudieron llegar a esperárselo. El hechicero se acomodó el cabello correctamente como siempre, sonriendo con una mezcla de relajación y anticipación divertida. Aquí vamos de nuevo.